por la excentricidad, ¿sí? Entonces, mantengo la excentricidad fija y empiezo a modificar el valor del esfuerzo normal. Entonces, sobre esa recta voy obteniendo el correspondiente valor para esa excentricidad del momento, ¿sí? O sea, son pares PM que corresponden a una única excentricidad. Desde el punto de vista práctico de la resolución de algún problema práctico no tiene mayor utilidad. Muchas gracias, ingeniero. Por nada. ¿Por qué no me veo yo? Bueno, no importa. Bueno, retomemos. Les decía que vamos a ver ahora el caso de columnas esbeltas. Para eso vamos a hacer una aclaración que viene al caso y tiene que ver con lo que llamamos teoría de primer orden y teoría de segundo orden, o también a veces hablamos de un análisis de primer orden y un análisis de segundo orden. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la teoría de primer orden? Nosotros decimos que estamos haciendo un análisis o desarrollando una teoría de primer orden cuando los esfuerzos de sección y las deformaciones las sacamos sobre la estructura original, sin deformar, ¿sí? Imagínense un caso como este que está aquí, una estructurita así en forma de C, a la cual le aplicamos una carga P sub U. Aquí supongamos que tenemos un elemento que reacciona con la misma carga P sub U. Entonces, si nosotros queremos calcular el momento aquí en esta sección media, perdón, no he activado el puntero y yo estaba... Les decía, si quiero sacar la sección, el momento en esta sección, el momento va a ser igual a la carga normal P sub U por el valor este que me separa la recta de acción de la carga con respecto al eje longitudinal de la barra vertical. Y eso es lo que nosotros le llamamos momento de primer orden. Fíjense que en flexión nosotros podemos agarrar y decir, sí, nosotros estamos haciendo un análisis de primer orden, porque cuando nosotros calculamos los esfuerzos en una viga simple, por decir un ejemplo muy sencillo, nosotros calculamos los esfuerzos sin tener en cuenta para nada las deformaciones que pudiera tener. Entonces estamos haciendo un análisis de primer orden. Y por supuesto, en el caso de flexión, las deformaciones son insignificantes y no tienen incidencia sobre los esfuerzos de sección. Lo mismo pasa en el caso de las columnas cortas. La deformación de la columna corta es tal que no tiene incidencia como para que consideremos esa deformación en la determinación de los esfuerzos que están solicitando la columna. En cambio, cuando hacemos un análisis de segundo orden, ya tenemos que trabajar teniendo en cuenta, para la determinación de los esfuerzos de sección, tenemos que tener en cuenta las deformaciones provocadas por las cargas originales. Entonces, aquí está ejemplificado de la siguiente manera. La misma estructurita, nada más que mucho más alta. ¿Por qué? Porque es una estructura esbelta, ¿sí? La carga P sub U, la reacción P sub U, y ahora supongamos en forma exagerada que la deformación de esa barra es esta curva que viene por aquí afuera. Entonces ahora la deformación respecto de la barra original la llamamos B, y B resulta que ya está en el orden de el desfasaje E que hay entre la recta de acción de la carga y el eje longitudinal de la barra. Por lo tanto, el momento sobre la estructura deformada ya no va a ser P sub U por E, sino que va a ser P sub U por E más B. Entonces, cuando hacemos un análisis en el cual tenemos en cuenta este fenómeno de deformación por efectos de inestabilidad del equilibrio, tenemos que considerar las deformaciones que se han producido
en la determinación de los esfuerzos de sección. Y a eso es lo que le llamamos teoría o análisis de segundo orden. En las columnas esbeltas es importante hacer esa distinción. Veamos cuáles son las posibilidades de colapso que tenemos en estos elementos flexo-comprimidos para que veamos con mayor claridad por qué es importante hacer un análisis de segundo orden en las columnas esbeltas. Aquí tenemos el típico diagrama de interacción, ¿sí? Por supuesto, un diagrama de interacción resumido para una determinada sección, una determinada cantidad de armadura, distribución de armadura, una determinada relación de recubrimiento, tenemos este diagrama de interacción. Aquí, fíjense, están representadas sobre el eje vertical los esfuerzos normales, como decíamos antes, y sobre el eje horizontal o abscisas los momentos. Esa es la curva, dijimos, que nos da la envolvente de resistencia para ese caso particular. Entonces, supongamos que tenemos una columna de estas características, una columna que le llamamos columna corta. Entonces, a medida que va aumentando la carga P, va aumentando el momento, ¿sí? El momento es directamente P por E. Como se trata de una columna de pequeña esbeltez, ese momento va creciendo a medida que va creciendo P sub U. Entonces, eso está representado por esta recta. Hay una variación lineal entre el momento y la carga normal. Mientras yo tenga esas características, ¿hasta dónde puedo tener capacidad resistente para absorber ese par PM? Tengo capacidad resistente hasta que tengo un par PM que me hace llegar esta recta a intersectar la curva de resistencia. Hasta aquí yo podría decir todos los pares anteriores que tengo entre P y M son resistidos por esta sección. Y la capacidad máxima que tengo de resistencia es la que obtengo cuando llego a este punto A.